Bienvenidos una tarde más a las entrevistas de Teleganés en este plató de Campus FP Leganés. Esta tarde tenemos con nosotros a Laura Fresneda y Valentina Salazar, las flamantes ganadoras del Short Film Festival de Parque Sur. Un placer teneros aquí. Un placer a ti por invitarnos. Venga, muchas gracias. Bueno, la gente está preguntando ¿qué es el Short Film Festival? Pues básicamente es un festival, una especie de concurso que lo ha montado Parque Sur. También creo que ha pertenecido como a una especie de evento relacionado con la moda. Entonces hicieron como un concurso, abrieron una convocatoria para hacer cortos de hasta 5 minutos. Sí, grabados con el móvil, obligatoriamente. Y tenían que estar grabados en Parque Sur, con la temática del cine en la moda. Y tengo entendido que era la clausura de la Semana de la Moda de Parque Sur, la Semana del Estilo. Vamos. Y ahí es donde surgió vuestro corto, un corto ganador, El Método Celeste. Sí. Bueno, ¿cómo fue la grabación? Ya nos habéis comentado que es con móvil. ¿Cómo ha sido la grabación? Pues la grabación, la verdad que para ser con móvil, yo personalmente era la primera vez que grababa con un móvil, un cortometraje, y la verdad es que fue bastante gratificante porque no me pareció tan complicado, es muchísimo más sencillo que trabajar con una cámara, y yo creo que entendiendo un poco los parámetros de cómo iluminar y a lo mejor cómo colocar la cámara te puede llegar a incluso sorprender trabajar con un móvil, la calidad que puedes sacar sabiendo más o menos utilizarlo. Y ya he visto que es con un móvil, no con un gran equipo. ¿Llegará el momento en el que se puedan hacer grandes producciones estilo hollywoodienses con el móvil? ¿O siempre va a ser necesario un gran equipo? Yo creo que incluso hay veces donde el móvil viene mejor. Por ejemplo, en el caso de Parque Sur, nosotros grabamos todo a lo largo de 3 días y pudimos aprovechar muchos lugares dentro del centro comercial que no nos habrían dejado entrar con una cámara, porque al moverse tan pequeño, al final lo llevamos en un trípode, llamábamos la atención, pero no tanto como si lleváramos una cámara. Entonces, en ese sentido, ciertas grabaciones yo creo que se facilita tener la comodidad del móvil, y tengo entendido que se han hecho grandes producciones de, por ejemplo, videoclips, el de Selena Gomez, Do You Love Me, uno de Lady Gaga, creo que está grabado en iPhone X, algo así. Y películas también, o sea, de largometrajes también, ya los han empezado a hacer con móviles, y yo creo que eso al final depende de la elección, de lo que quieras, de lo que elijas para grabarlo, y como ha dicho Valentina, si ves que a lo mejor el móvil te va a facilitar la grabación, yo creo que es una muy buena elección. Y también creo yo, los accesorios, por ejemplo, la luz, las cosas con las que puedas sujetar el móvil, que hacen la diferencia, porque a lo mejor tú estás viendo luego el vídeo y no sientes que haya... O sea, si no te dicen que está hecho en móvil, te piensas que está hecho en cámara, entonces también... Sí, yo vi el reportaje de la entrega de premios y yo pensaba que todos, en verdad, estaban hechos con cámara, pues, de la manera tradicional. Me ha sorprendido que haya sido con móvil. ¿Y cómo ha sido la grabación del Método Celeste? Pues la verdad es que bastante sencilla, o sea, yo considero que ha sido bastante sencilla, bastante divertida. Al final el Método Celeste ha sido súper entretenido por la cantidad de cambios de estilismos. looks, los diferentes... También el hecho de que no estuviéramos grabando audio en el momento facilita muchísimo grabar cualquier cosa, porque no había que repetir demasiadas tomas, y realmente como que no teníamos que preocuparnos de que pasara alguien y se hiciera ruido, no teníamos que repetir en ese sentido. Entonces se hizo más fácil. Nos tardamos 3 días, estuvimos 2 días enteros y medio día. Principalmente porque necesitábamos cambiar la ropa muchas veces, y se hacía un poco complicado. Y el pelo y el maquillaje también. El pelo, el maquillaje, y todo lo hicimos dentro del centro comercial. Sí. ¿Y el Método Celeste de qué trata? El Método Celeste, ya en sí el corto. Pues... ¿O cómo se os ocurrió el Método Celeste? A ver... Pues al pensar en la idea, a mí me gusta mucho la moda. De hecho, cuando estábamos hablando, Laura me escribió y me dijo, me envió el concurso y me dice, quiero participar. Y yo como, buena suerte, porque estoy quemadísima, no tengo ninguna idea. Y me dice, es de moda en el cine. Y yo como, tenemos que participar, porque es como algo que a ella le encanta el cine y a mí me encanta la moda. Entonces era la unión perfecta. Entonces, en ese sentido, lo primero que pensamos fue qué referencias podemos hacer, porque si es de moda en el cine,
concretamente, que es algo que hicieron todos los demás participantes, un poco hace referencia a películas conocidas o looks famosos dentro de las películas, y nosotros pensamos como, vale, pero es que no queremos hacer uno solo, entonces tenemos que encontrar como una idea original que nos permita meter muchas referencias. Y entonces en ese sentido nos vino a la cabeza la idea de tiene que ser un poco una búsqueda de identidad. Entonces a lo mejor, contestando a la pregunta, el método Celeste es una chica que se llama Celeste y que es un poco, tiene la cabeza un poco en las nubes, por eso también el nombre. Y ella tiene una cita esa noche con un chico y no sabe qué ponerse. Entonces llega un poco buscando quién quiere ser esa noche y es un poco la búsqueda de identidad de la chica por medio de todos los looks. Entonces ella tira a sus iconos de la moda en las películas. Entonces va por Audrey Hepburn, luego va por loca por las compras. Como cada chica representa un poco como un arquetipo de lo que es del tipo de mujer que ella le podría gustar ser. Y es eso, como encontrar su propio estilo. Por eso pusimos la cita antes, la de Karl Lagerfeld, que hablaba sobre que cuando termina la imitación empieza la personalidad. Porque las referencias pueden ser una manera de encontrarse uno mismo, pero si te quedas solo en copiar nunca vas a crear nada nuevo. Entonces ese es un poco el mensaje. Bueno, y habéis sido las dos directoras. ¿Qué ha aportado cada una, o más bien, en qué os habéis compenetrado una a otra? Pues es que sinceramente siento que las cosas han salido muy naturales, porque la idea es como que al intentar pensar una idea, las dos como que tiramos hacia el mismo sitio, pensamos centrado en un personaje, varias referencias, ir a tope, entonces como que la ha salido de manera tan natural. Yo creo que veíamos todo, o sea, teníamos una visión, yo creo que bastante clara entre las dos. Sí, en ese sentido, como separar roles no quedaba tan claro porque lo hicimos todo como a la vez. También en cuanto al apartado de dirección, teníamos la intención de no solo hacer referencia a los atuendos, sino también al estilo de cada película, o un poco el espíritu de cada uno de los personajes. Entonces, por ejemplo, la escena más clara de la copia del plano de Desayuno con Diamantes. Sí, eso, por ejemplo. Sí intentamos hacer referencias dentro del trabajo de cámara y de la dirección de cámara, pues intentamos hacer referencias a exactamente el tipo de movimiento de cámara o el tipo de plano que se utilizan en las películas. Entonces, pues ahí yo creo que pero es que fuimos en parte las dos, a la hora de dirigir la cámara, de decir, vale, vamos a hacer este plano aquí, vamos a decirle a Lucía, que es la actriz, que haga esto, que haga lo otro. Era un poco, pues, en ese sentido, dejar fluir a la creatividad. Y entonces, si yo tengo una idea, bueno, Valentina, hacemos esto en plan. Y normalmente lo que ha pasado es que ha sido de manera súper natural. Sí, como que teníamos la misma idea. Sí. También el hecho de que en el guión no hay diálogo. Entonces, realmente, al escribirlo, estábamos escribiendo visualmente. Porque está la narración, pero la narración, de hecho, la completamos. La teníamos medio clara antes, pero la perfeccionamos después de que ya teníamos grabado todo. Sí. Entonces, realmente al escribir el guión estábamos escribiendo visualmente y en ese sentido se iba pensando con las decisiones de directora. Sí. Bueno, y ya tratándote, Valentina, has sido colaboradora, estilista, maquilladora. ¿Cómo ha sido el salto a ser directora? ¿Se ha notado ese salto? Hay mucha diferencia en el sentido de que la responsabilidad que tienes en el momento y el hecho de que cuando eres director no descansas en ningún momento. O sea, tienes que estar metido al 100%. Por ejemplo, en las cosas que hemos hecho antes, que bueno, yo estilista realmente empecé por colaborar a Laura y porque era algo que me interesaba, algo más similar que había hecho antes, a lo mejor como maquillar para sesiones de fotos, para ideas de dirección, pero de photoshoots y cosas así, no un corto, y tampoco me he estudiado maquillaje ni nada. Pero claro, en el momento de que tengo que hacer maquillaje es cuando viene mi preocupación, pero cuando se acaba y empiezo a grabar, me desentiendo, ya descanso un poco. Estoy mirando para retocar algo, pero el ser director es realmente esa es la mayor diferencia. Luego también hay muchísima presión en el sentido de que cuando eres director es tu propia idea, entonces la persona a la que tienes que satisfacer es a ti mismo. Y es la persona más difícil de satisfacer, porque por ejemplo, si Laura me pide algo y me dice tengo más o menos esta idea con el maquillaje, se entiende que tenemos como unas
limitaciones de lo que yo pueda hacer, Claro. de lo que tengamos al alcance y se saca algo. Pero a veces cuando eres tú la persona a la que le viene la idea y también depende de ti, a veces te pones unas expectativas de lo que te imaginas en la cabeza y generalmente casi nunca lo que haces termina llegando como a las expectativas que tenías antes. Pero creo que este fue uno de los trabajos donde tú dices, teníamos una idea y nos habíamos imaginado cómo nos íbamos a sentir al terminarla y ha sido uno de los pocos donde dices, creo que llegamos lo más cerca que podíamos con los recursos que teníamos. Sí, totalmente. Bueno, hemos pintado un poquito la pregunta que va por delante y ahora, Laura, si nos puedes explicar a todos los telespectadores de Teleganés qué significa ser director. Pues para mí ser director es eso, es tener una idea, querer contar una historia, yo creo. Bueno, a veces te llega la historia a ti, no la tienes por qué escribir, pero sí que tienes que tener las ganas de contarla, tener claro cómo quieres contarla y entender que la cámara es una herramienta para contar una historia. Los actores también son otra herramienta, por decirlo de alguna manera. Es una herramienta más viva que la cámara, pero también incluso la cámara tiene cierta vida cuando tú tienes una película. Entonces me parece que es tomar decisiones para crear una historia y para poder contarla de la mejor manera posible, que te funcione para ti, porque al final una historia se puede contar de muchísimas maneras. Entonces es hacer decisiones sobre cómo quieres contar la historia según la ves tú. Bueno, y ahora, ¿es el guión el que hace una buena película? Esta pregunta va a hacer a lo mejor polémica, la gente en los comentarios, a ver si se va a volver loca. Pero, ¿es el guión el que hace una buena película? ¿O un buen director, una buena dirección puede salvar un mal guión? Si quieres responder las dos, Fran. Yo considero que una de las cosas más importantes que tienes que tener para tener un buen producto audiovisual, una buena película, es la historia. Tú puedes tener el mejor director del mundo, de hecho les ha pasado a muchos míticos que han creado películas que dices, bueno, pues la dirección de cámara, el trabajo a lo mejor con los actores está genial, pero hay algo que al final no te va a conseguir a lo mejor llegar nunca porque la historia a lo mejor no está terminada y al final la historia es lo que mueve todo. Entonces si tienes, y la historia es como la base, entonces si tienes una buena base, puedes grabar con un móvil, puedes grabar con una cámara de las de foto digital, puedes grabar con una cámara de cine, da igual el medio que utilices, si una historia es buena y por ejemplo tienes buenos actores, eso sí que me parece muy, muy necesario a la hora de contar una historia para que sea, para que esté contada bien, buenos actores y el sonido. Esas son las cosas que yo diría que sí que son imprescindibles a la hora de contar y de hacer una buena película, no en la dirección. Sí, yo creo un poco lo mismo. Yo creo que un director puede engañar durante la visualización de la película, pero cuando termina algo y tú te das cuenta de que no tiene significado, de que no tiene trascendencia, de que el guión en sí está mal, creo que porque tengas el mejor director no, al final no sale nada, porque lo que dice Laura, ya sea que la historia venga del propio director o que le llegue al director y él haga algo con ello, creo que se siente la diferencia cuando una persona entiende la idea, entiende el material que está tratando y crea a partir de eso, porque de lo contrario puede que sea que el trabajo de director sea muy bueno, pero se va a sentir separado, se va a sentir que no va una cosa con la otra. Entonces, sin guión no hay nada, al menos en el caso de una película. Lo creo que en otros productos, por ejemplo, no sé, en un video musical que también tiene un guión, es algo así, pero a lo mejor en ese sentido puede tener que la canción no sea muy buena, pero que el vídeo esté muy bien, por ejemplo. O si es algo que es más visual, como un comercial, a lo mejor puede un poco más, pero una historia, ya sea un corto o una película, que cuente una historia, que tenga un mensaje, creo que si no está ese mensaje y si no está la estructura bien hecha, siempre se va a sentir esa falta por más que el director intente. Claro, y parte de, bueno, ser buen director, recibir esos premios, esos halagos. ¿Cómo sentisteis cuando dijeron que el corto, El Método Celeste, había ganado? Yo creo que en el momento no nos lo creíamos ninguna de las dos. Pero porque el tema fue súper rápido, no esperábamos que lo diesen tan pronto, porque
fue como llegar a la gala, hicieron la presentación tal y de repente, bueno, y el corto ganadores y nosotros como, pero... Sí, porque no nos mostraron los anteriores, o sea, lo mostraron todo después. Claro. Entonces llegamos y dijeron, bueno, estos son los nominados, pero solo mostraron el título y de repente lo dijeron ya y quedamos un poco como sin advertencia. Sí, porque claro, no sabíamos contra, por ejemplo, tampoco qué competíamos, porque no habíamos visto los otros cortos, entonces fue un poco... Y claro, de repente nos dijeron a nosotras y fue como una locura. Y teníamos mucha curiosidad sobre qué podía hacer las demás personas porque nos parecía que era un tema muy específico, es decir, las limitaciones del concurso, por ejemplo, que fuera móvil, que fuera todo obligatoriamente Parque Sur y que fuera sobre el cine en la moda, a lo mejor no es el tema más accesible desde el que digas, ya tengo una idea para esto. Entonces teníamos curiosidad de ver lo que había pasado, entonces no teníamos ni idea de cuántas posibilidades teníamos de ganar o no, porque no sabíamos contra qué competíamos. Bueno, y existe la posibilidad de que el año que viene haya una segunda edición como directoras y ya poseedoras del título de vencedoras. ¿Tenéis pensado revalidar el título? Yo creo que sí, si la oportunidad se da y se vuelve a hacer. Yo siempre digo que en esta industria, sobre todo, cada oportunidad que te vaya saliendo, que se te presente enfrente, tienes que tomarla. Entonces, yo creo que sí, o sea, nos ha gustado la experiencia y yo diría que sí. Sí. Es más una decisión logística de si podemos, por lo que sea. Pero... ¿Y cómo definiríais vuestro estilo? Ya fuera del método celeste, en algo más general, ¿cuál sería vuestro estilo? ¿Qué os hace diferentes? Pues... es que ahí está la cuestión. Ahí la pregunta. A ver, yo creo que en mi caso, lo que a lo mejor me puede diferenciar es, yo siempre he tenido la necesidad como de, por ejemplo, mis historias siempre van alrededor de la identidad y el amor. Entonces, a mí me parece lo más esencial a la hora de contar una historia. Aquí en el método celeste nos hemos centrado en la identidad y es algo que me parece que va muy a lo que me gusta contar, a descubrir quién eres, a quién quieres ser, qué deberías ser. Me parece bastante... Dentro de lo que de mi estilo, yo diría que esa es la manera en la que yo puedo decir, y me gusta contar historias de este tema. Me gusta también que parezcan lo más humanas posibles, lo más reales. Es lo que diría yo. Yo a lo mejor voy un poco en el lado contrario, porque yo no soy directora de cine. Si surgen otros proyectos de cine, estaré encantada de hacerlo, porque a mí lo que me llama más la atención es un poco lo contrario. En lugar del realismo, a mí me gusta más la fantasía y la idea de construir el proceso creativo. A mí es lo que más me llama la atención de todas las películas. Por ejemplo, me gustan mucho las películas que tienen que ver con cómo se crea una película, cómo se crea una canción, cómo se crea una obra de arte. Entonces, un poco eso que rompe la barrera entre la ficción y la realidad y dice, esto es falso, pero no pasa nada. Entonces, por eso sabía que el método celeste era algo que nos iba a gustar mucho porque podíamos jugar con las referencias del cine clásico. A mí, por ejemplo, me gusta mucho cine tipo de los años 60. Es de que era cine y dices, no estoy intentando que parezca que es la realidad, sino que es otra cosa. Entonces, a mí eso es lo que más me gusta explorar desde ese sentido, ese juego entre la fantasía y traerlo a lo presente. Bueno, y ya... He de decir que es verdad que cuando he dicho la palabra fantasía, yo también diría que dentro de intentar ser realista, sí es verdad que no me gusta que las historias parezcan que son de este mundo. Ajá. Porque intento siempre como crear mundos a lo mejor fantásticos de, por ejemplo, ves a los personajes y dices, no es una persona real de nuestro mundo, pero no dirías tampoco que... No dices, bueno, no es todo demasiado fantástico, no sé, pero sí como que me gusta que las cosas sean reales, pero al fin y al cabo, pues, sí que considero que el cine, a mí, por lo menos, me gusta desconectar. Yo me gusta escapar. Entonces es como escapista, pero al mismo tiempo realista. Y próximos proyectos, por tu parte, nos han comentado que va a haber una revista o algo parecido. Bueno, es como un sueño que tengo desde hace
mucho tiempo, me gusta, como he dicho antes, me gusta mucho la moda y yo he estudiado periodismo, no comunicación audiovisual. Laura se ha cambiado de periodismo a comunicación audiovisual, así nos conocimos. Sí. Pero bueno, yo sigo siendo periodista, entonces a mí lo que me llama mucho la atención la idea de poder trabajar algún día en una revista como Vogue. Entonces quise darme la oportunidad de decir, vale, si yo fuera la editora de una revista, ¿qué haría con un número? Y crear mi revista y todos los proyectos que vengan alrededor. Entonces tiene una mezcla de varias cosas, tiene varias sesiones de fotos, un fashion film que grabamos también juntas, donde Laura es la protagonista, Sí. de hecho. Y está en proceso Está en gestación. está en gestación y bueno, estaría todo bajo el nombre de la revista, pero todavía le queda un tiempo. Y por tu parte, Laura, ¿cuáles son los próximos lanzamientos o qué está a punto de salir? Pues es que yo lo que intento es no estar sin parar todo el rato. Ahora mismo estoy intentando hacer otro corto y de hecho hemos terminado ya otro, que ese sí que ha sido un proyecto bastante grande que estamos intentando, ya está casi terminado y es como un corto casi que mediometraje, o sea... es ¿Se puede bastante- decir el nombre? Sí, sí, se puede decir. Se va a llamar Ad Femina. Y bueno, pues hemos estado trabajando bastantes meses. Valentina ahí también ha hecho maquillaje, estilismo y bueno, el resto de nuestros amigos, el equipo, al final somos lo mismo. Y la verdad es que yo al menos tengo muchísima ilusión porque salga, porque ha sido bastante satisfactoria la experiencia. O sea, ha sido de momento lo más grande que he llegado a dirigir y también pues ha sido un reto, o sea, un reto constante. Cada cosa que he intentado hacer, porque bueno, tiene un poco de acción, entonces pues cada cosa que era, cada día de grabación ha sido como un reto de intentar aprender y ha sido una experiencia genial y pues estoy deseando que pueda salir. Pues, seguro que sale bien. Pues si nos recordáis las redes sociales para que la gente pueda ver vuestro avance y vuestras noticias. Pues yo tengo una página web que se llama pues como yo, Laura Fresneda, y bueno, ahí también podéis encontrar mi Instagram, que bueno, es que es complicado porque es Alaugori, pero con 2 L's. Bueno, Sí. al principio de la entrevista sale Vale, debajo, pero... genial. Vale. Pues Y por tu parte, El mío es una cuenta que me inicié hace poco porque no soy muy amiga de las redes sociales personalmente. Se llama Valentina-VST, o sea, mis iniciales. bueno, pues la cámara en la que está nuestro compañero, Dani Díaz, si queréis dar un mensaje a vuestros seguidores, aficionados, y lo que queréis decirle. Pues yo a quien le lanzaría un mensaje sería a nuestros amigos, Sí, sí. a los que nos ayudan siempre y a los que nos han ayudado en este proyecto y en todos los anteriores. Sí, que sería Peter García Maclen, que nos ha ayudado con fotografía y es el narrador del corto. Lucía Portas, que es la actriz, es Celeste, ella misma. Y Rubén de Manuel, que bueno, es el compositor y también pues Género de sonido. sí, siempre hace el De sonido todo. de todo. Entonces, nada, pues gracias a ellos porque es que sin ellos no podríamos hacer las cosas. Pues ha sido un placer teneros aquí. También voy a decir que cuando se estrene Ad Femina estáis invitadas a venir a presentarlo y cuando presente la revista también estáis las dos, ella sola, quien sea, invitada a venir a este plató pues, para presentarnos vuestros proyectos. Pues Vale, muchísimas muchísimas gracias. Aquí estaremos. Aparte ya un coro. Pues ha sido un placer teneros aquí y a ustedes les espero una semana más en las entrevistas de Teleganés. Si queréis estar aquí y presentar vuestro proyecto, asociación o equipo, mandar un mensaje al correo que tenéis en pantalla. Un placer y os espero la semana que viene en las entrevistas de Teleganés.